Esto vamos a empezar nuestra predicación el día de hoy. Oremos al Señor en primer lugar, hermanos, acompáñenme, inclinen su rostro y oren conmigo, elevemos nuestro corazón al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. Al único que puede tener misericordia de nosotros, cambiar nuestra mente, nuestro corazón y guiar nuestros pasos en este mundo. Oremos a Él. Padre celestial, elevo a ti mi voz, mi corazón junto con mis hermanos en este recinto, para darte gracias por este día hermoso que nos permites vivir, para darte gracias por la lluvia, por el sol, para darte gracias por la vida que nos regalas, por la familia, por los hijos, por este lugar que nos das, aunque no es nuestro y pagamos arriendo, nos permites estar aquí reunidos para adorarte, para predicar tu palabra y darte gracias y edificar nuestras vidas como iglesia, unánimes entre nosotros, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tú habitas por tu espíritu en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Glorioso Señor, en tus manos santas y gloriosas, colocamos este día y nuestras vidas delante de ti y te pedimos que nos guardes, que guardes a nuestros hijos, que guardes nuestras familias, y que hoy la santa palabra que va a ser expuesta sea de gran provecho y bendición a nuestra vida, que edifique nuestro corazón y permitas, Padre glorioso, que la luz de tu verdad, si hay alguien aquí que no te conoce, llegue hoy a su mente y a su corazón y sus oídos sean abiertos y su mente sea iluminada con tu verdad y que esa persona pueda venir a los pies del Señor Jesús para encontrar perdón, salvación y vida eterna. Guía mis palabras, Señor, con tu espíritu. Guíame, Señor, y no permitas que diga nada en contra de la verdad que está revelada. Enséñame tus estatutos, Señor, para enseñarlos a mis hermanos. Y edifica, Señor, a tu pueblo aquí reunido, aún a los que nos ven por las redes sociales, háblales a su conciencia y a su corazón. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con paso firme, con paso seguro, en nuestro estudio consecutivo del glorioso y sublime Evangelio, del Evangelio de Juan. Hoy meditaremos, como estamos estudiando el capítulo 14, hoy meditaremos en los versículos 22 al 26, así que les invito a que me acompañen, abran su Biblia ya en este segmento bíblico y leamos juntos la palabra de Dios. Leamos juntos la palabra de Dios. Juan 14, 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. Este es pues el texto en el cual vamos a meditar hoy por la gracia de Dios y con el poder y la iluminación del Espíritu Santo de Dios. El mensaje lleva como título Un maestro sobrenatural. Un maestro sobrenatural. Nuestro pasaje lo estudiaremos verso a verso, versículo a versículo. Así que pongan sus ojos en el versículo 22, por favor.
de Juan capítulo 14. Juan 14, 22. Dice así: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Recordemos que Jesús viene teniendo una charla muy larga con sus discípulos en el aposento alto, la noche del jueves, lo que hoy llamamos en la tradición el jueves santo, cuando fue entregado en manos de sus enemigos por uno de sus discípulos llamado Judas, donde momentos antes el Señor les había dicho en los versículos 18 y 19: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por esta razón, en el versículo 22, con el cual iniciamos nuestra meditación, nos dice que Judas, no el Iscariote, le hizo una pregunta al Señor: ¿cómo es que te manifestarás al mundo? Perdón, a nosotros y no al mundo. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El autor, inspirado por el Espíritu Santo, me refiero al evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, para que no haya confusión, aclara que el Judas mencionado aquí, el cual le hace la pregunta al Señor, no es Judas Iscariote, el traidor que una hora antes había salido del aposento alto para hablar con los enemigos de Cristo y entregar al Señor. No está hablando de ese Judas, entonces está haciendo la aclaración para que no haya confusión. Según los eruditos bíblicos, se le llamaba Judas Iscariote no porque ese fuera su apellido, sino porque era originario de un pueblito llamado Iscariot, ubicado en la región sur de Judea. De allí su nombre, Judas Iscariote, porque era del pueblito de Iscariot. Entonces, recordemos que en la antigüedad no existían los apellidos, sino era los ríos, era porque vivían allá en los ríos, así. Entonces, este era del pueblito Iscariot, y por eso se le llama Judas Iscariote. Recordemos también que dentro de los 12 discípulos que el Señor había elegido, habían dos Judas: Judas Iscariote, el traidor que acabé de mencionar, y Judas, el hermano de Jacobo o de Santiago, el que escribió la carta a Santiago, que era medio hermano del Señor y que también era mencionado en muchas partes de la Escritura. Entonces, el Judas mencionado aquí es Judas Tadeo, también se le conoce así como Judas Tadeo, el hermano de Jacobo y el autor de la carta de Judas, la cual solo tiene un capítulo que contiene 25 versículos y está inmediatamente antes del Apocalipsis. Por eso vaya conmigo allá a Judas capítulo 1, versículo 1. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, ¿quién es el autor de la carta? Judas. Él encabeza en la salutación de esta carta: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Así que Judas era un siervo de Jesucristo, era apóstol de Jesucristo, y posteriormente el Espíritu Santo le iluminó y escribió esta carta que quedó dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Era el hermano de Jacobo o de Santiago, el autor de la carta a los Santiagos. Y dice el texto: a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Hermanos, todos los siervos del Señor son llamados por Jesús,
son santificados en Dios y guardados en Jesucristo para el día de su redención. Gloria al Señor por esa buena noticia. Habiendo aclarado quién es Judas, el mencionado aquí, ahora miremos la pregunta que le hizo al Señor y por lo cual Jesús responde lo que respondió en los versos siguientes. La pregunta es, Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, el hermano de Jacobo, le dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús había hablado de su manifestación a los discípulos en el versículo anterior. Noten lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Jesús había hablado anteriormente que se manifestaría a sus discípulos. Entonces Judas preguntó cómo se mostraría Jesús en su cuerpo resucitado a los apóstoles y no al mundo. Tenía esa inquietud. La pregunta de Judas refleja la mentalidad judía de la época. Los discípulos todavía esperaban, su mente no había sido aún transformada, todavía esperaban que el Mesías, el cual tenían delante de él, estableciera un reino político y visible que destruyera los opresores romanos y gobernara ante los ojos de todo el mundo. En otras palabras, Judas seguía creyendo que Jesús vendría como un héroe conquistador, el cual levantaría un reino militar, y eso era imposible de ocultar a los ojos de los hombres. Judas entonces se confunde, no entiende cómo un rey puede manifestarse de forma secreta o selectiva a ellos sin que el resto del mundo lo note. Judas está entonces confundido. En consecuencia a esta pregunta, Jesús le responde en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tremenda respuesta. El Señor le contesta a Judas y por ende a todos los demás discípulos y a nosotros también, a la cristiandad de la posteridad hasta nuestros días, que su manifestación no será un espectáculo público para las masas incrédulas del mundo, sino que será una manifestación espiritual reservada solo para el que lo ama o guarda su palabra o sus mandamientos. Aquí volvemos a recibir, hermanos, en este versículo 23, la lección de parte del Señor de que la evidencia de amar a Cristo no son emociones ni palabras bonitas, es la obediencia a su santa palabra, la obediencia a sus enseñanzas. Solamente se puede evidenciar nuestro amor por Jesucristo si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos. La obediencia a su santa palabra y a sus enseñanzas es de suprema importancia y será lo que revela en nuestra vida nuestro amor por Jesucristo. Guardar su palabra significa obedecer su palabra, atesorar su palabra, preservar su palabra, someterse a su palabra. Eso debe quedar aquí. Así que amar a Cristo es obedecer su palabra, atesorar su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, preservar su palabra en nuestro ser interior y someternos a la autoridad de su santa palabra. Eso es amar a Cristo. Aunque esta obediencia no se logra de manera perfecta en este mundo, porque todos nosotros pecamos de una o de otra manera, sin embargo,
El verdadero cristiano procura llevar una vida rendida a Cristo, que siempre desea con todas sus fuerzas agradar y obedecer a su Señor en todos sus mandamientos. El verdadero cristiano, aunque cae en pecado, cuando lo corrigen, reconoce su error, se arrepiente y corrige su vida. Mis hermanos, cuán importante será entender este tema, que el Señor lo menciona 3 veces en esta sección, en tan solo 9 versículos, del versículo 9 hasta el 14. Vean, solo 9 veces en este capítulo 14, no en el versículo 9 hasta el 14, sino en este capítulo 14. Vean el versículo 15, que ya lo estudiamos hace domingo atrás. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si yo digo amar al Señor, tengo que guardar sus mandamientos. De lo contrario, mi amor será un amor hipócrita, un amor que no es válido a los ojos de Él. Yo puedo manifestar de palabras muchas cosas al Señor, decir que lo amo, levantar las manos y etcétera, etcétera. Pero si no le obedezco, no amo realmente a Cristo. Ahora noten lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Vuelve el Señor a insistir con este principio. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que los ha escuchado, el que tiene una Biblia y la ha leído y los guarda, ese es el que me ama. Y luego hay una promesa maravillosa. Y el que me ama, es decir, el que obedece mis mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a Él. Así que si queremos que Cristo se manifieste en nuestra vida, tenemos que hacer ¿qué cosa, amados hermanos? Obedecer sus mandamientos. O sea que amar a Cristo no es decir simplemente, Señor, yo te amo. Amar a Cristo es obedecernos, someternos a su voluntad, a su palabra. Y ahora noten lo que dice Juan 14, 23 al 24. Juan 14, 23 al 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el tema que estamos estudiando y el pasaje que estamos estudiando, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Así que es de suprema importancia este tema para el Señor y para nosotros como iglesia. Así que si queremos saber si realmente amamos a Cristo, examine su vida y mire qué tanto obedece su palabra, qué tanto lucha contra el pecado, cómo actúa usted frente a una situación pecaminosa, si la rechaza o sigue practicándola. Aquí, hermanos, entonces en el versículo 23 que estamos estudiando, está la esencia, o en todos los versículos que leímos, mejor, para hacerlo más extensivo. Aquí está la esencia de la vida cristiana, o el todo del hombre, podemos decir. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Obedecer los mandamientos del Señor, amar a Cristo y obedecer sus mandamientos es la esencia de la vida cristiana. En el Antiguo Testamento, el rey más sabio, ¿cuál fue? Salomón, escribió lo siguiente en Eclesiastés 12:13 y tiene el mismo sentido y la misma enseñanza. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído que da cualquier pastor, cualquier predicador, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Más claro no canta un gallo, dicen por ahí, ¿verdad? Si yo digo que amo a Dios y lo evidencio guardando sus mandamientos, lo que yo estoy diciendo es verdad. Si yo digo que amo a Cristo, lo evidencio guardando su palabra.
Y es un tema que debe quedar, y por algo el Espíritu Santo está trayendo todos estos domingos este tema a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque somos buenos para decir que somos cristianos solo de lengua, pero no en espíritu y en verdad, no como lo enseña la Sagrada Escritura. Pero el versículo 23 contiene también una maravillosa promesa. Dice que si evidenciamos el amor a Cristo, guardando sus mandamientos, ¿cuál es la promesa? El Padre nos amará y vendrá con el Hijo y hará morada en nosotros. Uy, qué promesa tan maravillosa. Dice, el Padre nos amará si obedecemos a Cristo, porque obedecer a Cristo es obedecer ¿a quién? Al Padre. Y vendrá con el Hijo y hará morada en nosotros. Qué privilegio tan hermoso vemos en este texto. Ser morada del Padre y del Hijo. Esta es una declaración maravillosa, queridos hermanos, porque nos habla de nuestra comunión o unión con Cristo y con el Padre Celestial. No solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que Dios mismo habita en nosotros. Si realmente hemos creído y estamos amando a Cristo, no solamente recibimos el perdón, sino que Dios mismo habita en nosotros. Aunque en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el corazón de los verdaderos creyentes, ellos no eran plenamente conscientes de esta realidad, porque la revelación escrita y el cumplimiento de sus promesas estaban en desarrollo. Por tanto, Dios manifestaba su gloria de manera visible en el tabernáculo y en el templo como una sombra de lo que había de venir. Dios se manifestaba en el templo, en el tabernáculo o por visiones, como sombra de lo que había de venir. Pero ahora, en el cumplimiento del nuevo pacto, en la manifestación del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, se nos revela claramente que Dios habita por su Espíritu en el corazón de su pueblo de manera oficial y legal. Porque Cristo muere y paga por nuestros pecados. Lo que era una promesa que se estaba cumpliendo de manera germinal en los creyentes del antiguo pacto, ahora se cumple y se convierte en una realidad oficial y pública desde el día de Pentecostés. La Escritura nos muestra que el creyente del Nuevo Testamento oficialmente es el templo del Espíritu Santo de Dios, pero no significa que los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieran el Espíritu Santo. Lo que pasa era que no eran plenamente conscientes y aún no se había llevado a cabo la manifestación legal para poder ser morada oficial del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia. Cristo, al morir, dice la Escritura que se rompió el velo de arriba abajo para tener ahora ¿qué? Acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, y siendo morada del Espíritu Santo legalmente. Ahora podemos ser morada del Espíritu Santo en plenitud y presentarnos sin morir en el lugar santísimo por los méritos de Cristo. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué nos dice este texto? Hace una pregunta retórica, hablando a los corintios, para que nosotros tengamos conciencia de lo que somos en Cristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y como sois templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿a qué está haciendo referencia? A nuestro cuerpo, a la iglesia. Si alguno va en contra de su cuerpo, haciendo cosas incorrectas y pecaminosas, Dios lo destruirá a él. Si alguno va en contra del cuerpo místico de la iglesia, de los creyentes, Dios también lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes, si son creyentes verdaderos. Aquí estamos siendo templos unidos, dando gloria al Creador, honrando su nombre y escuchando su palabra para ser edificados. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es nuestro, hermano, según el texto? Nada. Fuimos comprados por precio, el precio de la sangre de Jesucristo, para ser morada del Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Por eso la pregunta retórica: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En vosotros, el cual tenéis de Dios. Fue Dios el que nos dio su Santo Espíritu y nos hizo templo por Cristo. Y que no sois vuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador. Tenemos un dueño. Mis ojos no son míos, son de Dios, para yo santificar lo que veo. Mi lengua no es mía, la lengua es de Dios, para decir lo que edifica y conviene al Señor y al pueblo del Señor. Mis manos son para obrar en favor del Señor y de su pueblo. Es decir, todo mi cuerpo, todos mis miembros pertenecen a Dios, porque Él me compró. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuchen: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu Santo. Oh, qué palabras estas, hermanos. Noten que la palabra de Dios y la morada del Espíritu Santo tienen que estar ligadas. Si yo amo a Cristo, guardo su palabra.
Y si yo amo a Cristo y guardo su palabra, el Espíritu de Dios mora en mí junto con el Padre y con el Hijo. Glorioso, ¿no es verdad? Pero pongan sus ojos en el texto de Efesios 2:20. Dice, edificaos, es decir, construyase, crezcan sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, sobre el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron dadas por profetas. Y los apóstoles también son profetas, que en el Nuevo Testamento escribieron las Escrituras. Así que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Pero dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo que le ha sentido a las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es ¿quién? Jesucristo es la piedra angular para que el edificio crezca. Dice, en quien todo el edificio, siendo en la base, el fundamento, bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. O sea que ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos cada día un templo más santo. Tengamos conciencia de esta realidad de que somos templo del Espíritu Santo de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está, claro como el agua cristalina. Hermanos, somos morada de Dios en el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que ser agradecido y regocijarse de saber lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, quiero que noten una cosa muy importante en este versículo 23 antes de pasar al otro. Dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La condescendencia del Padre y el Hijo hacia los creyentes. Lo que estamos viendo en ese versículo es la condescendencia del Padre y del Hijo hacia nosotros, los creyentes. Somos tan privilegiados, hermanos, que Dios condescendió. El Dios santo y eterno condesciende a tener contacto con sus criaturas pecaminosas. Son elevados privilegios que tiene el creyente. Por muy pobre y humilde que sea el creyente, si tiene fe y obedece la palabra del Señor, disfruta de la mejor compañía, de la condescendencia del Padre y del Hijo. Cristo y el Padre morando en su corazón por el poder del Espíritu Santo. El Dios trino, santo y eterno, condesciende a morar en el corazón de sus criaturas. ¿No es eso maravilloso? Porque ¿qué somos nosotros sino polvo y ceniza? Pero aún así el Señor nos amó y envió a su Hijo para poder tener comunión con Él y ser morada del Espíritu Santo de Dios. ¿No es eso alegría para nuestro corazón? Hemos considerado el versículo 23, ahora meditemos en el versículo 24. Dice así: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En este versículo 24 encontramos dos enseñanzas muy importantes. En primer lugar, Jesús elimina toda neutralidad en su compromiso con Él. Él elimina toda neutralidad. Observemos, hermanos, que el Señor no dice el que no entiende ni el que no oye, sino que dice el que no me ama no guarda mi palabra. El Señor revela en este versículo 24 de manera negativa que el que no lo ama
no guarda su palabra. De manera pues que donde no hay obediencia a Cristo, no hay amor por Él ni por Dios el Padre. Reitera la misma idea del versículo anterior, pero de manera negativa. Así que respetar u obedecer sus mandamientos es la única y verdadera demostración segura del amor hacia Él. Si la obediencia a las palabras del Señor traen bendición, nosotros debemos ser movidos a obedecer, constreñidos a obedecer al Señor. Porque sin la obediencia a las palabras del Señor, nuestra profesión de fe es falsa. Los conocimientos bíblicos son infructuosos y los lloros, emociones y lamentos son solo apariencia religiosa. Y la pertenencia en una iglesia es solo una fachada religiosa. Yo quiero repetir esto para que nos quede en el corazón. Si la obediencia a las palabras del Señor nos permiten ser movidos a obedecerle, entonces estaríamos, porque está la promesa de que Él nos ama y que viene y mora con nosotros. Entonces yo tengo que ser movido a obedecer al Señor, y si no lo hago, entonces estaría siendo hipócrita. Así que sin la obediencia a las palabras del Señor, nuestra profesión de fe es falsa. Los conocimientos bíblicos son infructuosos, los lloros, emociones y lamentos son solo apariencia, y la pertenencia a una iglesia es solo una fachada religiosa. En segundo lugar, el versículo 24, en él Jesús afirma su autoridad divina para que obedezcamos su palabra. Dice la palabra allí en el verso 24, por boca del Señor, dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto nos enseña que las palabras de Cristo tienen la misma autoridad de Dios, tienen autoridad divina, porque sus palabras, sus enseñanzas, sus principios y sus mandamientos provienen del Padre Celestial. Las palabras de Cristo tienen autoridad porque son las palabras del Padre. En consecuencia, rechazar su enseñanza es rechazar al Padre. Aquí podemos entonces, hermanos, ver la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Así como el Señor dice en otra parte que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre que Él le envió, así también el que oye sus palabras oye las palabras de Dios, porque su palabra no es de Él, sino del que lo envió. Eso es unidad, ¿sí ve? En consecuencia, no creer en Él es no conocer al Padre, y no creer en sus palabras es rechazar la palabra del Padre. Hermanos, en realidad es que hoy muchos aceptan y aman a un Jesús hecho a su medida, que no los incomode y que se amolde a sus ideas o a sus caprichos progresistas de tolerancia y aceptación. Esa es la realidad. Muchos hoy aceptan a un Jesús progresista que se amolde a las ideas y tolere todo pecado. Pero rechazan sus mandamientos y su autoridad, su evangelio que demanda arrepentimiento y abandono del pecado. Predicar a Cristo implica predicar arrepentimiento y abandono del pecado para aquel que quiere seguirlo. No se puede separar a Cristo de su palabra. Solo aquellos que demuestran su amor por Cristo guardando sus palabras serán bienaventurados, serán dichosos, serán felices, porque son amados por el Padre y por su Hijo Jesucristo,
Y dice que vendrán a Él y harán morada con Él. Y esto es supremamente importante, porque aquí tenemos una de las mejores promesas que existen en las Escrituras. Si el Espíritu Santo mora en mí, si el Padre mora en mí, y si el Hijo mora en mí por el Espíritu Santo, ¿de qué nos quejamos? Tenemos todo el poder para poder rechazar la tentación, y si nos equivocamos, volver a levantarnos y seguir por el camino y por la senda que Dios nos ha trazado. El Salmo 25, versículo 14 dice, Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? Con los que le temen. ¿Y qué hace con ellos? Les da a conocer el pacto. Les da a conocer el pacto. Así que entonces, ¿qué significa temer al Señor? Obedecer su palabra. El que teme a Dios obedece su palabra. El que ama a Cristo obedece su palabra. Y con ellos Él tiene intimidad, y a ellos les da a conocer su pacto, les revela su palabra y les muestra su voluntad. Versículo 25. Abran su Biblia y lean conmigo el verso 25. Continúa diciendo el Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Qué podemos aprender de ese versículo? Esta es una declaración del Señor donde vemos el límite de su ministerio terrenal. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Qué declara eso? El límite de su ministerio terrenal. Con estas palabras Jesús hace dos cosas. Número uno, resume todo lo que ha enseñado cara a cara y físicamente a sus discípulos durante sus 3 años de ministerio. La frase os he dicho estas cosas estando con vosotros indica que su etapa de presencia física e histórica está llegando a su fin de manera inminente. Ya no hay vuelta atrás, porque en pocas horas será crucificado, resucitaría, se iría al cielo y ya no le verían más físicamente. Número 2, las palabras del versículo 25 es la preparación para la gran promesa del Consolador. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: hasta aquí llega mi enseñanza física y presencial, pero no se preocupen, porque el que viene a continuación completará el trabajo que yo empecé. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Así que eso nos muestra este versículo que acabamos de analizar, el versículo 25. Pasemos entonces al versículo 26, que es el último versículo de nuestro estudio esta mañana. O sea que el versículo 25 nos lleva al versículo 26, que es el último versículo de nuestro estudio. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo primero que vemos en esta declaración del Señor Jesucristo es la identidad del Espíritu Santo. No es el 25, perdón, el 26. En este versículo 26 vemos la identidad del Espíritu Santo. El Señor inicia mostrando la identidad del Espíritu diciendo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, añade, mas el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra Consolador, como ya lo sabemos, para referirse al Espíritu Santo, viene de la palabra griega parácletos, que significa literalmente
aquel que es llamado al lado de uno para ayudar. Era un término que se utilizaba en la antigüedad en el ámbito legal para designar a un abogado defensor, un asesor o un aliado fuerte al lado de alguien que estaba acusado. Y algo muy importante de notar es que Jesús no presenta al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, sino como una persona que sustituirá su presencia física ofreciéndolo a sus discípulos. Así que el Espíritu Santo les dará el mismo consuelo, les dará la misma protección, les dará la misma dirección y la misma enseñanza que Él les dio. Así que los discípulos ya no tienen que temer el hecho de que el Señor parta y ya no esté más físicamente con ellos, porque esta promesa nos habla de esto que les acabo de decir. Cristo estará no de manera física, sino en el poder del Espíritu Santo, consolando, protegiendo, dando dirección y enseñándoles. En segundo lugar, el pasaje nos enseña la doctrina de la Trinidad claramente y en acción. Para todos aquellos que niegan la Trinidad, este versículo es una de las declaraciones trinitarias más claros de la Biblia. Muestra la perfecta cooperación entre la deidad para la salvación y el cuidado de sus hermanos o del ser humano. El Padre envía, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo viene. Entonces son tres cosas donde vemos la interacción de la Trinidad. El Padre envía, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo viene. Los tres actuando. Note nuevamente el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es el mediador, Él os enseñará. Ahí están las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. En tercer lugar, el pasaje nos muestra el ministerio doble del Espíritu Santo. Observen que Jesús detalla las dos funciones principales que el Espíritu Santo ejecutaría en la mente de los discípulos. La doble función del Espíritu Santo. En primer lugar, Él os enseñará todas las cosas, dice Cristo. Una de las labores es la iluminación. El Espíritu Santo no enseñará doctrinas nuevas o contradictorias de Jesús ni del Antiguo Testamento, sino que expandirá la comprensión. Óiganlo bien, el Espíritu Santo expandirá la comprensión de sus discípulos o de los discípulos del Señor y de su iglesia sobre el significado profundo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo cada día más, en la medida que uno lee la Escritura y medita en ellas, nos permite entender más claramente la vida, la muerte y la resurrección y el propósito de la existencia de Cristo sobre esta tierra. Es decir, nos revela más claramente el Evangelio, convenciéndolos cada día más de su amor, de su bondad, su grandeza y misericordia. Además de esto, les iluminará el entendimiento para comprender mejor cada día las Escrituras cuando las lea o cuando las enseñe, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que lo haga. La segunda función del Espíritu Santo es que nos recordará todo lo que Dios o el Señor Jesucristo nos ha dicho. Dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa, en primer lugar, garantizó que los apóstoles recordaran con exactitud matemática los dichos y hechos de Jesús años más tarde, permitiendo la escritura inspirada e infalible de los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento con sus cartas. Porque la escritura fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Esta promesa de recordación de lo que el Señor nos ha dado
es maravillosa para nosotros porque el Espíritu Santo nos recordará las enseñanzas de Cristo porque Él mora en nosotros los creyentes. No estamos huérfanos, hermanos. Espiritualmente tenemos un paráclito, un ayudador, un consolador, un amigo, un abogado que está a nuestro lado. Aunque Jesús no está físicamente en la tierra, el consolador está permanentemente dentro de cada creyente para guiarnos en momentos de dolor, de tristeza y de confusión. ¿No es eso maravilloso? No estamos solos, no estamos huérfanos. Además, como el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, cuando un creyente lea las Escrituras, tiene el privilegio, escúchenlo bien, tiene el privilegio de ser guiado y enseñado por el mismo autor de las Sagradas Escrituras, porque esas palabras cobrarán vida para él, cobrarán sentido y serán aplicadas a cada situación de su vida. O sea que lo que el Señor nos está enseñando esta mañana es que si usted entiende la doctrina de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, tú tienes dentro de ti a un maestro divino al cual puede pedir que cuando usted lea las Escrituras le permita entender lo que lee. Y si no lo puede entender, preguntarle a alguien que lo entienda, y al explicárselo ese maestro, usted entenderlo de una manera más clara y perfecta. ¿Y eso es obra de quién? Del Espíritu Santo, bien sea obrando en usted directamente, revelándole el pasaje, o a través de otro que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obrando a través de esa persona a la cual le preguntó, ahora transmitiéndole la enseñanza para que usted la comprenda de una manera mejor. Esa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Además, cuando el pasaje dice que el Espíritu Santo nos recordará, escúchenlo bien, todas las cosas, eso significa que si confiamos en el Espíritu Santo, Él activa nuestra memoria espiritual. Él activa nuestra memoria espiritual. En consecuencia, en momentos de prueba, tentación o crisis, el Espíritu Santo traerá a la mente nuestra de forma oportuna el versículo o la promesa exacta que la persona necesita para sostenerse en esos momentos. Pero usted tiene que creerlo. Eso es imposible sin fe. Si tú has creído realmente en Cristo, te has arrepentido de tus pecados y has puesto en Él únicamente su confianza como su Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y Él le enseñará todas las cosas y se las recordará. Dios quiere que tengamos comunión con Él, con su palabra y con su Espíritu, y seamos personas que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que cada día nuestra comunión con el Dios sea más viva, más sentida, más real. Pero eso no puede ser posible si tú no lo crees y no lo practicas. En otras palabras, queridos hermanos, el Espíritu Santo es el maestro sobrenatural que enseña a la iglesia y recuerda a su pueblo sus promesas, sus mandamientos y nos guía a toda verdad. Tenemos una promesa maravillosa y esa promesa es una realidad en la vida de cada creyente genuino. Queridos hermanos, qué maravillosa promesa y realidad, ¿no les parece? Solo tenemos que creer en su obra y ministerio de todo nuestro corazón, porque Cristo así lo ha prometido y Cristo no miente. Tenemos que depender diariamente del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. No podemos obedecer su palabra sin su ayuda. No podemos entender su palabra sin la iluminación del Espíritu Santo. No podemos perseverar en su palabra sin su poder. En conclusión, amada iglesia, este pasaje que hemos estudiado el día de hoy responde a tres preguntas fundamentales.
Primera, ¿quién es el que ama verdaderamente a Cristo? ¿Cuál es la respuesta? El que obedece o guarda su palabra. Segunda pregunta, ¿cuál es la mayor bendición del creyente? Que el Padre y el Hijo hacen morada en él. Tercera pregunta, ¿quién sostiene al creyente mientras Cristo está en el cielo? El Espíritu Santo, porque Él nos enseña, nos recuerda, nos ilumina la palabra de Cristo, porque Él es el Maestro sobrenatural que nos fue dado por el Padre. Amén. Para terminar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no consiste solamente en recibir la salvación, sino en disfrutar de la presencia viva de Dios Espíritu Santo, de Dios Hijo y de Dios Padre en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Quien ama a Cristo, obedece su palabra, experimenta la comunión del Padre y del Hijo, dependiendo continuamente de la obra del Espíritu Santo de Dios. Colóquese de pie, amados hermanos, y oremos al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Escucharon, hermanos, los que les dije? ¿Qué vamos a hacer? A orar al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón. Incline su rostro y de corazón oremos. Padre eterno, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que nos fue dado, para darte gracias por este día que nos has concedido vivir, por la enseñanza de tu palabra que hoy hemos escuchado en este recinto, por recordarnos que tu Santo Espíritu es el Maestro Divino que tú nos dejaste, para que nos recordara y nos enseñara todas las cosas que necesitamos mientras estemos en esta tierra en peregrinación. Gracias, Padre Santo, por darnos este tiempo de reflexión, y gracias, Señor, por edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es tu palabra santa la que se predica. No es la palabra de un hombre, es la palabra del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras que hoy estudiamos son palabras de Cristo y te agradecemos, Señor, por tu palabra, la cual es santa, la cual es perfecta, la cual es suficiente, porque es inspirada y dada por el mismo Dios. Gracias, mi Señor, por cada hermano y cada hermana aquí en este lugar. Mira, Señor, sus falencias, sus debilidades, sus áreas en la falta del conocimiento de tu evangelio. Ábreles el entendimiento, Señor, por el Espíritu Santo, para que puedan comprender mejor la obra de tu salvación, el propósito de tu venida a esta tierra, tu vida, muerte y resurrección, Señor, para que puedan caminar cada día en santidad y apartados del mal. Que en su mente siempre estés tú, Señor, tu palabra redarguyéndoles, tu palabra enseñándoles, tu palabra corrigiéndoles, mi Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos refrene de pecado para que podamos vivir en santidad delante de tus ojos, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénanos en esta mañana y concédenos, Señor, salir hoy de aquí henchidos de tu Santo Espíritu, llenos de ti, mi Señor, porque sabemos que con la fe en tu Hijo Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. El poder de Dios está en nosotros para obrar conforme a la verdad que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias por esta promesa, gracias por lo que nos enseñaste hoy, y gracias, Padre Santo, porque al salir de aquí nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos guardes y nos lleves a nuestro lugar en tu paz, en tu cuidado y protección, y durante la semana nos guardes en tu amor y en tu bondad en todos nuestros quehaceres. Para gloria y honra de tu santo nombre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén
y amén.